Gracias a todos por acompañarnos. Esto es Semana Noticias y vamos a hablar de un tema que ha sido de debate y polémico en los últimos días tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de dejar en libertad antes de terminar el año a algunos miembros de la llamada primera línea e incluso convertirlos en gestores de paz. Vamos a hablar con la Fiscalía, que es el ente constitucionalmente establecido para llevar las investigaciones penales en el país. Saludamos a la doctora Luisa Obando, ella es la directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía. Doctora, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Jairo. Un saludo para ti, tu equipo de trabajo y a todos los que hoy nos acompañan. Doctora, arranquemos de una vez. ¿Qué piensa la Fiscalía después del anuncio del presidente Gustavo Petro de dejar en libertad a algunos miembros de la primera línea e incluso nombrar los gestores de paz? Bueno, Jairo, la Fiscalía General de la Nación, por mandato constitucional y legal, nosotros tenemos una función muy clara y es la de adelantar todas las acciones penales en fase de investigación y acusación de todo aquello que revista un delito. Es así como la competencia de todos nuestros delegados en el territorio nacional precisamente consiste en imputar respectivos delitos, solicitar cuando amerite cada uno de los casos las respectivas medidas, tanto privativas de la libertad como aquellas que no lo sean, cuando encontremos los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Por ello, y en este orden de ideas, nosotros aplicamos la ley vigente que nos reglamenta, en este caso, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Desconocemos el decreto reglamentario de la ley 2272 que estipula el tema de gestores de paz, por lo tanto no podríamos dar una opinión de cuál va a ser la metodología, cuál va a ser el abordaje, porque cada investigación tiene sus respectivas particularidades, de ahí que la Fiscalía continuará sus investigaciones en el curso normal y por supuesto en un curso probatorio que es lo que nos asiste llevar ante los jueces de la República. Ustedes que son los encargados de llevar las investigaciones incluso durante meses y presentarla a los jueces, ¿hay suficientes evidencias y pruebas para mantener privados de la libertad, es decir, en las cárceles, a estas personas de la llamada primera línea? Bueno, Jairo, una pregunta que me permite también establecer todas las actuaciones investigativas desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación en el marco de las manifestaciones violentas que se suscitaron en el año 2020 y en el año 2021. Y en este orden de ideas fueron varias las directivas que incluso fueron emanadas por el Fiscal General de la Nación precisamente para dar garantías y para instruir a los fiscales en todo el territorio nacional en aras a la conformación de grupos de trabajo, de líneas de investigación. Fueron 12 las líneas de priorización efectivamente que se hizo en el marco de la protesta. Estas líneas de investigación abarcan delitos contra la vida, la integridad personal, contra la violencia de género, en el marco también de estructuras criminales que quisieron infiltrar estas manifestaciones violentas, el ataque también a finanzas criminales de aquellos que querían aprovechar estos escenarios, precisamente también tuvimos todo el tema de obstrucción de vías. En fin, han sido un sinnúmero de actuaciones desarrolladas por la Fiscalía para poder agotar la debida diligencia, porque nosotros también tenemos una responsabilidad no solo constitucional, sino también convencional en el marco de los derechos internacionales de derechos humanos en la protección, precisamente para las víctimas y, por supuesto, para un debido proceso de aquellos que fueron vinculados a las investigaciones. Podríamos decir que, en efecto, las tres delegadas, delegada de Finanzas Criminales, la delegada contra la criminalidad organizada y la delegada de Seguridad Territorial, tuvieron un monitoreo permanente, mesas técnicas para verificar esa suficiencia probatoria. Muestra de ello es que ya contamos con sentencias condenatorias e incluso con muchas aceptaciones de cargos en el marco de la autodenominada primera línea. Es verdad, doctora, cuando quienes están tratando de buscar la libertad de estas personas dicen que fueron capturados por protestar o fueron capturados porque cometieron delitos. Muy importante y atinente esta pregunta porque precisamente las directivas y resoluciones que se han emanado hacen una diferencia fundamental entre el derecho que asiste a una protesta pacífica y el marco de la comisión de una conducta punible.
y nosotros sí tenemos una competencia general y legal, y es adelantar las acciones penales, por supuesto en instancia de investigar y acusar y llevar ante un juez todo aquello que cumpla los requisitos de una conducta punible o de un delito. Esa es nuestra responsabilidad en primera fase y hemos sido muy cautos a la hora de respetar el derecho, pero a una protesta pacífica. Es decir, sí cometieron delitos y por eso están detenidos, para dejarlo claro. Hablando de las investigaciones que cursan, por supuesto, en los despachos de la Fiscalía General de la Nación, que en el caso de la autodenominada primera línea estamos hablando de 25 investigaciones, sí tienen el soporte probatorio de que se haya cometido un delito. Por supuesto, ya será un juez quien en las diferentes instancias, bajo la presunción de inocencia, determinará si ameritan o no una sentencia condenatoria. Pero sí podría decir que estas investigaciones están con un fuerte acervo probatorio que ha sido llevado ante los diferentes jueces de control de garantías en primera fase. Cuando estábamos viendo esas protestas, vimos que un hombre lo asesinaron en la Avenida de las Américas con una cuerda, porque fue un hecho premeditado de poner esa cuerda. Él pasa en su motocicleta y pierde la vida ahí de una manera muy cruel. También vimos a policías que intentaron quemar vivos, como quemaron palacios de justicia, como no dejaban pasar incluso las ambulancias, entre otros casos. Doctora, ¿de qué delitos estamos hablando para que la gente entienda el caso y los señalamientos contra los miembros de la primera línea? Dentro de las diferentes investigaciones que se encuentra adelantando la Fiscalía General de la Nación hay un sinnúmero de delitos. Entre ellos está el tema del homicidio, está el tema de las lesiones personales, también hay delitos de daño en bien ajeno, hay algunos delitos también de concierto para delinquir, tenemos también algunas sentencias que incluso se dieron por el delito de terrorismo, por el delito de tortura, es decir, un sinnúmero que se atienden pues a cada caso particular y de acuerdo a la relación de los hechos, jurídicamente relevantes, de su soporte probatorio y también pues de los avances que nosotros tenemos en esta instancia de investigación. Delitos muy graves, porque estamos hablando de terrorismo, de homicidio, no estamos hablando de casos menores. ¿Entendería uno eso así, doctora? Son los delitos que nos da la evidencia. Como te decía inicialmente, nosotros como Fiscalía estamos obligados a recepcionar todo aquello que se denuncie precisamente y ya son las diferentes actividades investigativas y la relación fáctica la que nos da la adecuación típica para poder imputar los delitos que corresponden. Doctora Luisa, ¿en Colombia se puede hablar de detenidos políticos? Es decir, que estos miembros de la primera línea están detenidos por una persecución política. No, y en eso quiero ser enfática. La Fiscalía jamás ha hablado de que en estos casos nosotros nos encontremos ante detenidos políticos. Nosotros nos encontramos ante unos ciudadanos que han cometido unos delitos en el marco de la justicia ordinaria a quienes les hemos aplicado, al igual que cualquier infractor de la ley penal, las leyes vigentes. En este caso, el Código Penal y Código de Procedimiento Penal, sin ninguna excepción, dándoles precisamente también las facultades para que les asista el debido proceso, en este marco su derecho a la defensa. Ustedes de la Dirección de la Seguridad Territorial de la Fiscalía en el país ha tenido la responsabilidad con un grupo de fiscales de llevar estas investigaciones, como le decía, durante meses, conocer a fondo cuáles son las actividades criminales que se cometieron en medio de estas marchas. Para aterrizar y entender un poco el tema para la gente que nos está viendo, escuchando y demás, ¿cuáles son los casos que usted recuerde como más importantes o relevantes frente a la acción de la Fiscalía contra estas personas? Pues múltiples casos que se suscitaron, entre ellos pues estuvo también la desaparición, tortura y posterior homicidio de un miembro de la Fuerza Pública, que fue en el departamento del Valle del Cauca. También nosotros encontramos un caso que se suscitó, pues que es muy conocido por todos, donde ya hay una sentencia condenatoria en contra de alias 19, precisamente por los delitos que se suscitaron en Kennedy y en Bosa.
También encontramos varias afectaciones que se dieron en la ciudad de Cali, y asimismo, pues, hemos investigado también otras investigaciones estructurales que nos dan cuenta de las afectaciones que se cometieron en esta lamentable época para el país. Por ejemplo, el caso de Alias 19, vimos las audiencias que son públicas, eso no es un secreto, donde critica y juzga muy duro a la fiscalía, a la policía, a los investigadores, y dice que eso es un montaje, que eso no es cierto, que él es inocente, que él no tiene absolutamente nada que ver con las acusaciones y señalamientos de la justicia. Bueno, Jairo, frente a eso yo sí creo que la Fiscalía tiene una gran ventaja, y es que nosotros sí tenemos un control constitucional directo y son los jueces de la República. Nosotros llevamos nuestra investigación a sus instancias, los jueces en el marco de su autonomía y de su independencia son los encargados de evaluar precisamente la pertinencia, la conducencia de esos elementos materiales probatorios. Y recordemos que en el caso de Alias 19 ya tenemos una sentencia condenatoria, ya no estamos hablando de una inferencia razonable, estamos hablando de una certeza frente a lo que hemos presentado en un juicio como pruebas. Entonces yo creo que ya la instancia ya no es por parte de la Fiscalía, sino por parte de la evaluación ajuiciosa que han hecho los jueces en el marco de estas imputaciones y por supuesto en el marco de esta sentencia. ¿Qué piensa usted que este hombre del que estamos hablando, condenado a más de 14 años por estos crímenes tan aberrantes que cometió según la justicia, pueda quedar en libertad y ser gestor de paz, doctora? Pues realmente, como lo mencioné en la pregunta inicial, en este momento no podríamos hablar frente a una expectativa, no sé cómo se vaya a reglamentar el tema, entonces sería, digamos, muy anticipado de mi parte hablar de esa situación. Por ahora sabemos que él tiene una sentencia condenatoria, ya no estamos hablando de una persona imputada, sino de una persona condenada, es decir, sus condiciones serían totalmente distintas. Le deja un sinsabor porque ustedes, los fiscales, los miembros de la Policía Judicial, se tardan meses, incluso años en elaborar un proceso de días, de horas, de semanas, para que finalmente logren llevarlos, capturarlos y condenarlos y que por una decisión pues queden en libertad. Bueno, Jairo, tocará que estemos expectantes cuál va a ser la reglamentación a través del decreto de esta ley, y la Fiscalía continúa haciendo su trabajo. También para nosotros ha sido satisfactorio que tuvimos la fortaleza, unos muy buenos equipos investigativos, que dimos cara frente al país de todo lo que pasó en el marco de manifestaciones violentas. Tan es así que las cifras hablan por sí solas. Si nos damos cuenta en el esclarecimiento de los homicidios cometidos, tanto por civiles como por particulares, como por miembros de la fuerza pública, tenemos un avance del 58,9%. Hemos logrado también ya 9 sentencias condenatorias en todo lo que tuvo que ver con la autodenominada primera línea. Tenemos varias personas imputadas y acusadas por delitos graves que se suscitaron a toda la población de todo el territorio nacional. E incluso logramos una estrategia de alto impacto que fue no solamente judicializar a los responsables de estas conductas, sino también atacar las finanzas criminales. ¿Y qué decir de todos los reportes que se tuvieron al inicio de estas manifestaciones de las personas no localizadas? Que hoy a la fecha tenemos el 100% de estas personas que fueron ubicadas, e incluso un solo caso en todo el territorio nacional de desaparición forzada, el cual se encuentra 100% sido Jairo. Entonces esa es la satisfacción más grande, a pesar de que haya críticas, a pesar de que haya cualquier tipo de comentario, de la función que la estamos cumpliendo a la cara de los servidores públicos que estamos dados precisamente para la población y para todo el territorio nacional. ¿Dejarlos en libertad es impunidad? Muy difícil hablar de una impunidad en términos de una libertad que no sabemos cómo se vaya a suscitar. Vuelvo e insisto, sí. Yo creo que al menos en lo que compete a la Fiscalía no podemos hablar de impunidad, porque todos los casos que hemos recepcionado los hemos investigado con debida diligencia y hoy ya están la mayoría de ellos en instancias judiciales para la toma de decisiones de fondo. ¿Qué podría pasar, doctora Luisa, si finalmente son nombrados gestores de paz y a través de una orden o de una decisión, mejor, del gobierno nacional quedan en libertad estas personas? ¿Y en qué momento volverían a la cárcel o no volverían a la cárcel?
o si un juez lo requiere o un tribunal y ya no los encuentran. Es decir, si aprovecharan ese momento también pues para fugarse por las penas tan altas que tienen. Bueno, Jairo, como te insisto, nos tocará esperar cuál va a ser el contenido del decreto. Como tal, el decreto es el que va a reglamentar obviamente las condiciones en que se vaya a generar, cuáles son los requisitos para poder establecer que alguien sea gestor de paz. Incluso al leer la ley 2272 se dice que muchos de los condenados no podrán ser gestores de paz. Por otra parte se dice que obviamente no se habla de amnistía ni indulto. Entonces son muchas las condiciones que entrará precisamente el gobierno a reglamentar y nosotros continuaremos con la función que nos asiste en el marco del cumplimiento como tal de la Constitución, de la ley y por supuesto de los instrumentos internacionales que nosotros siempre hemos acogido y hemos sido muy respetuosos, y de cara y de la mano con la Judicatura para poder continuar adelante con nuestras investigaciones hasta tanto ya haya una reglamentación al respecto. Doctora Luisa, si me permite, esta pregunta es la siguiente. Usted es muy joven, pero lleva muchos años en la Fiscalía y tiene un bagaje y una experiencia en los casos más críticos y sonados de este país, y sabemos que usted va a los territorios junto con los fiscales y asume las investigaciones más duras. Y por eso le decía que si me permite esta pregunta, ¿qué siente usted, después de todas estas investigaciones y todo el trabajo que le ha costado al equipo para llevar a estas personas detenidas y ahora lo que se puede venir? ¿Qué siente usted? Yo siento, y como siempre les he dicho a todo el equipo de trabajo, bajo los lineamientos que nos ha dado el señor fiscal, nosotros hasta el último momento tenemos que trabajar de acuerdo a la función pública que nos asiste, siempre respetuosa de la ley. No te podría decir qué siento porque no ha sucedido ese escenario. Esperamos pues que obviamente estas investigaciones continúen y lleguen a su mejor curso. Lo único que nos da satisfacción, a pesar de todos los meses de trabajo y demás, es que el mismo tratamiento a estos delitos que se suscitaron en el marco de estas manifestaciones violentas le hemos dado a todo lo que llega a la Fiscalía General de la Nación. Y eso sí ha sido una satisfacción para los equipos de trabajo. Hemos logrado también, no solamente en el marco de estas manifestaciones, sino si tú te das cuenta, en todo lo que tiene que ver con los delitos para el país, de cara al homicidio doloso, exitosos, con avances de esclarecimiento históricos, de cara a la protección de niños, niñas y adolescentes que también se encuentran en los territorios, porque es que el país tampoco se reduce al tema de las manifestaciones. Terminaron las manifestaciones y siguieron el resto de afectaciones en todos esos municipios, y como tú bien lo dices, hemos nosotros llegado hasta todos los rincones precisamente para dar justicia. Entonces yo creo que hoy, de cara a la función pública que hemos desarrollado con los equipos de trabajo y bajo los lineamientos de este direccionamiento estratégico, nos sentimos satisfechos porque la labor la hemos cumplido de la mejor forma. Independiente de cuál sea el curso final de esto, la satisfacción es que fuimos respetuosos y acogimos lo que la ley precisamente nos impone en el marco de entidad que somos como Fiscalía General de la Nación. Le quiero insistir en un punto. Hay voces, muchas voces después de este anuncio, que dicen que más del 90% de todas las personas que fueron capturados en estas manifestaciones han quedado en libertad porque las evidencias no son sólidas o que la fiscalía no cuenta con pruebas y demás. Y quiero preguntarle, ¿hay pruebas sólidas y suficientes para que estas personas estén judicializadas y estén privadas de la libertad? ¿Y cómo qué pruebas son? Bueno, ahí hay dos preguntas. La primera de ellas, pues, el caso a caso, cada investigación es particular. ¿Y por qué lo digo? Porque es importante aclararle al país que hay delitos que por la pena que se impone, no todos ameritan o no todos son para una medida de aseguramiento privativa de la libertad, ¿sí? Sin ir más allá, el daño en bien ajeno, unas lesiones personales con incapacidad menor a 30 días, existen algunos delitos que no se da esa medida de aseguramiento. Hay otros que efectivamente por su naturaleza y demás también
Hay medidas que se imponen que no son privativas de la libertad, pero sí son medidas de aseguramiento. Y por supuesto, frente a los casos más graves que me indagan en este momento, los que tienen que ver, que ya se encuentran con medidas intramorales y que se encuentran en etapa de juicio, la Fiscalía tiene toda la fortaleza probatoria, incluso lo digo de cara a las mesas técnicas de seguimiento que se realizan por parte de... las pruebas son interceptaciones, grabaciones. La Fiscalía le ha apuntado precisamente a prevalecer la prueba técnica sobre la testimonial, porque sabemos la dificultad de ir a un juicio única y exclusivamente con testimonios. Entonces, precisamente, nuestro cuerpo técnico de investigación, la Policía Nacional y los equipos mixtos que hemos conformado, esa es una regla y es fortalecer y en gran medida prevalecer la prueba técnica en aras a llevar un juicio totalmente fortalecido. Y ya finalmente, doctora Luisa, si finalmente, como dice el gobierno nacional, estas personas quedan libres, son nombradas gestores de paz, ¿qué pasa con sus procesos penales y sus condenas? Nosotros no tenemos otra manera que continuar adelante, ni siquiera nosotros, porque es que ya en cara de condena ya se encuentra frente al juez de ejecución de penas. Es decir, ya tendría que dar su cumplimiento. No sabría decirte cuál va a ser la reglamentación frente a personas que ya tienen una condena en firme. Entonces ya sería un tema muy difícil de abordar porque ya se había agotado toda la instancia de lo que compete a Fiscalía e incluso de lo que compete a la Judicatura. Doctora Luisa Obando, directora de Seguridad Territorial, si es así, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y aclararnos un poco el tema, porque como le decía al principio, pues ustedes como fiscalía, son el órgano constitucional al que recaen las investigaciones penales en el país. Muchas gracias a ti, Jairo, y por supuesto siempre va a ser un gusto poder hablar con ustedes y poder también llegarle a todos los que siguen al medio de comunicación con la labor que está realizando la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias, doctora Luisa Obando. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.